clase, ¿sí? Este lunes presencial no hay clase. Avisamos eso para que no se claven si tenían que ir a la facultad solo por esto, ¿sí? Bien, vamos a arrancar. ¿Cuál es la idea de la clase de hoy? La idea es hacer una nueva aplicación o una nueva versión de esto que venimos haciendo, que es analizar problemáticas desde distintos puntos de vista teóricos. ¿Sí? Pues soy estudiante francesa de intercambio en la UBA y me gustaría tener su email. Bueno, que hicimos, donde me puse recuperación, por favor. No entiendo eso. ¿Podemos hacer una corrección o apunte porque no nos salió el examen? No. Eh, Camil, creo que le has escrito a Federico y Federico es quien te va a responder. Está procesando esos pedidos. Bien. Entonces, sigamos. Eh, Decíamos, vamos a hacer una clase en la cual vamos a, como hicimos con los países del sudeste asiático, como hicimos con desarrollo local, vamos a tratar de mostrar cómo las herramientas conceptuales y metodológicas que vamos explicando sirven para entender problemáticas, sirven para entender problemáticas desde distintos ángulos, que eventualmente estas herramientas pueden ser complementarias y que algunas problemáticas, para algunas problemáticas van a ser más útiles algunos enfoques y para otras problemáticas van a ser más útiles otros enfoques. ¿Sí? Entonces, recuerden, lo que estamos haciendo con estas clases, en última instancia, es como practicar cómo deberían ustedes, como economistas, enfrentar problemáticas, enfrentar cuestiones económicas que merecen su análisis. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿cuál va a ser la excusa? ¿Cuál va a ser la temática sobre la que vamos a estar trabajando el día de hoy? Es lo que se llama integración regional. ¿Sí? Integración regional. ¿Qué es integración regional? Integración regional es cuando dos países o varios países avanzan en un proceso de integración. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer, es precisar qué es la integración regional y hasta dónde puede llegar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pregunta para hacerlo más participativo. ¿Cuál creen que es, dentro de los procesos de integración regional, el primer nivel, el nivel más básico, el más sencillo, el inicial? Es una diplomática, es una embajada, no sé, me imagino algo así. Ah, no, está bien, sí, bueno, pero eso ya hace 3.000 años existía, digo. Pero ya hablando más en la modernidad, digamos, ¿no? De cuando se habla de un proceso, porque de embajada tenemos todo, pero de un proceso de integración regional, ¿cuál es el primer paso? El libre comercio. Muy bien, entonces el primer paso es la reducción de las barreras comerciales bilaterales. El libre comercio regional, no el libre comercio en general, sino el libre comercio dentro de la región. ¿Estamos de acuerdo? Eso se lo llama zona de libre comercio. Zona de libre comercio. ¿Quiénes tienen una zona de libre comercio? ¿Entre qué países hay zona de libre comercio? La Unión Unión Europea, Europea, No, no, Unión Europea ya está muchísimo más avanzado. Digo, que solo Mercosur, tengan zona de libre comercio, que no hayan avanzado más. Mercosur, No, Mercosur fue un paso más.
Bueno, es el caso del ALCA, digamos, del NAFTA, digamos, ¿no? De Estados Unidos, Canadá y México. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué Profe, implica? una Sí. pregunta. ¿Qué sería, digamos, si es el libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México y la Unión Europea, digamos, fue un paso más allá? ¿Qué sería ir un paso más allá? No, bueno, pero dame 3 minutitos. Vamos a ir Ah, bueno, bueno, contando bien, cada perdón. uno de los pasos. Ah, ok, ¿Sí? ok, perdón. El primer paso es simplemente reducimos, o sea, eliminamos, reducimos los aranceles para la otra parte. Esto ya plantea, y yo les quiero ir contando también los desafíos que implica, ¿no? Entonces, esto ya plantea cierto tipo de dificultades, básicamente lo que se llama analizar lo que son las reglas de origen. ¿Por qué? Porque cada país mantiene sus propios aranceles, solo que no les cobra los aranceles al país del otro. Entonces, ¿qué riesgo ocurre cuando se da esa situación? El riesgo que ocurre es el de triangulación. ¿Sí? Imagínense que Estados Unidos tiene aranceles del 50% para un producto y México los tiene del 10%. Entonces, un riesgo que se corre es que una empresa diga, lo importo vía México y después lo mando a Estados Unidos. ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual, una zona de libre comercio, que es lo más sencillito, ya implica tener que controlar reglas de origen. ¿Estamos de acuerdo? Bien. El siguiente paso, el siguiente paso es el del Mercosur. Se llama Unión Aduanera. Aunque en el caso del Mercosur es muy imperfecta, pero en su momento existía. ¿Qué cosa? Un arancel externo común. Un arancel externo común. Es decir, hay libre comercio adentro, pero hacia afuera cobramos lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual, en parte eliminamos el otro problema de lo de la regla de origen, ¿no? Pero ¿qué problema pasamos a tener? Pasamos a tener el problema de que quedamos atados al arancel que se definió comunitariamente. ¿Sí? Eso es una unión aduanera. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí está el Mercosur. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso, antes de la Unión Europea, o no, ya con la Unión Europea, es movilidad de factores. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, no solo se pueden mover libremente las mercancías, sino que hay movilidad libre de factores. Entonces, el que tiene nacionalidad polaca puede trabajar en España, el que tiene nacionalidad española puede trabajar en Alemania. ¿Correcto? En su momento, Gran Bretaña formaba parte de la Unión Europea con movilidad de factores, pero sin avanzar al siguiente escalón. ¿Cuál es el siguiente escalón? Misma moneda. Unión monetaria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no sé si recuerdan, Gran Bretaña formaba parte del mercado común se lo llama cuando hay movilidad de factores, pero no formaba parte de la unión monetaria. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y después de eso ya viene como alguna integración más política, ¿no? Algún parlamento, alguna cosa que genere condicionamientos mayores. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Como ustedes pueden ver, este tema de la integración regional es algo que se da bastante, ¿no? Y entonces lo que hay que preguntarse es, para cada teoría, ¿cuál es el sentido de que se dé? ¿Cuáles son los beneficios que pueden surgir o cuáles pueden ser los costos, las desventajas de que eso se haga? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a arrancar con la teoría neoclásica, ¿sí?
y vamos a compartir un recurso tecnológico de última generación que se llama Word. ¿Estamos de acuerdo? Para ir anotando algunas de las conclusiones que vamos acá. Entonces, la pregunta es, bueno, para los neoclásicos, ¿qué es lo mejor? Para los neoclásicos, ¿qué es lo mejor? Unión monetaria. Todo lo que vimos, la teoría de las distorsiones domésticas y esas cosas. ¿Cuál es la política propuesta? ¿Cuál es el régimen que propondría la vertiente, perdón, la vertiente normativa de... ¿Qué plantearían? ¿Qué es lo que ellos propugnan en términos de política económica? Básicamente, el libre comercio. ¿Estamos de acuerdo? El libre comercio, la apertura, con todo el discurso de la ventaja comparativa. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la integración regional no es un libre comercio total, es un libre comercio discriminatorio. ¿Estamos de acuerdo? Es un libre comercio con unos sí y con otros no. Ahí está, alguien escribió lo de libre comercio. ¿Quién escribió? Doménico. Doménico, habla, demuteate y habla, porque no veo el chat. El chat, entre que comparto, le veo la cara y eso, el chat se me pasa. ¿Sí? Eh, y si querés imponer tu idea, podés gritar, podés insultar y todo eso, o podés mandar un tweet diciendo libre comercio, ¿no? Bien. Bueno, entonces, acá viene un primer punto. La integración regional es un libre comercio, pero un libre comercio discriminatorio. Entonces, los neoclásicos, ¿están a favor o están en contra? Porque están a favor por la parte de libre comercio, pero por la parte de discriminatorio claramente no. Entonces, desde un punto de vista neoclásico, ¿cómo podemos saber si está bueno o no está bueno un proceso de integración regional? Ven que no es tan sencilla la cuestión, ¿sí? Entonces vamos a insertar una tabla y vamos a una tabla de cuánto por cuánto. Ahora no sé, no lo tengo claro, pero hagamos así. Entonces, supongamos, ¿sí? Que tenemos un producto, un producto, y tenemos tres países. El país A, el país B, Argentina, Brasil y resto del mundo. ¿Ok? Entonces me hubiera convenido, esperen un segundito, ponerle una columnita más. Así queda claro. Opa, control Z, insertar columnas to the right. Acá está. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a poner el costo de un producto. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a decir que en Argentina el costo es de 120, en Brasil el costo es de 100 y en el resto del mundo el costo es de 90. ¿Sí? Situación inicial, Argentina tiene aranceles del 30%. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, si Argentina tiene aranceles del 30%, perdón, del no, no, 40%. Sí, del 40% tiene que ser.
Entonces, o para que hagamos la cuenta más fácil, le pongo el 50 y listo. Ya está. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Argentina tiene arancel del 50%. Entonces, en esta situación, Argentina, ¿de dónde se provee? Con aranceles del 50%. Mercado interno. Del mercado interno. ¿Por qué? Porque el producto de Brasil llegaría a 150, el producto del resto del mundo llegaría a 135. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si se hace una apertura discriminada hacia Brasil? ¿Qué pasa si se hace integración regional? ¿De dónde van a venir los productos? ¿Se van a seguir produciendo localmente? Sí, traen de No. Brasil. ¿Cómo? Van a Sí, pasar a venir de Brasil, ¿ok? Del socio comercial. Entonces, pasamos de una situación donde no hay comercio a una situación donde hay comercio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y a eso cómo lo llaman? Creación de comercio. ¿Estamos de acuerdo? Bien. No es lo mejor, porque para los neoclásicos, recuerden, lo mejor sería comprarle al resto del mundo. Pero sí es mejor la integración que la no integración. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos con caso 1. Vamos con el caso 2. El costo es de 120, 100, 79. Entonces, acá, ¿cuál era la situación inicial? ¿El producto se producía localmente? No, lo podías comprar al resto del mundo. Se compraba en el resto del mundo, porque comprándolo al resto del mundo lo comprabas a, no sé, 119, más o menos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando haces la apertura con Brasil, en vez de pagar 119 al resto del mundo, te conviene comprárselo a Brasil. Entonces, de resto del mundo, un segundito, inglés, se pasa a Brasil. ¿Estamos de acuerdo? Y a eso se lo llama desvío de comercio. ¿Por qué, por qué se llama desvío de comercio? Porque antes le compraba al resto del mundo y ahora le compro a Brasil. ¿Por qué uno podría pensar que esto es malo? ¿O cómo se manifiesta que esto es malo? Por el costo de oportunidad. Lo pensé comprar más Bueno, barato. bueno, por el costo de oportunidad es una forma de verlo, efectivamente, y la otra es como más matemática, ¿sí? Es decir, acá yo pagaba, perdón, antes la gente de acá pagaba 119,50, 119, lo que dé, ¿estamos de acuerdo? Pero el Estado se quedaba con 40 mangos, el 50% de los aranceles. ¿Se entiende? Es decir, por cada peso, a nosotros nos cuesta 119, pero el Estado se queda con 40 mangos. ¿Sí? Cuando se hace la integración regional, la gente puede comprar más barato, porque ahora lo compra 100, pero el Estado perdió 40 de recaudación. Entonces, para la Argentina, en su conjunto, estamos perdiendo guita. ¿Se entiende? ¿Se llega a ver esto o no se llega a ver? ¿Alguno tiene alguna duda? Yo tengo una consulta, Sí. pero desde la teoría no clásica, ¿no sería mejor, antes que crear esa zona de integración, bajar los aranceles directamente?
por supuesto, porque una de las conclusiones que vamos a sacar es que para los neoclásicos, la integración regional es un segundo mejor, que lo ideal es ¿cómo se llama? Directamente la apertura comercial. Ahora, recuerden cómo hacíamos con la teoría del segundo mejor. ¿Qué pasa si no se puede? ¿Qué pasa si políticamente es inviable? ¿No? Por alguna razón no se puede hacer libre comercio. ¿La integración regional ayuda o no ayuda? Entonces, la conclusión de los neoclásicos va a ser ayuda, pero solo si la creación de comercio es mayor que el desvío de comercio. Entonces, no siempre la integración regional ayuda. Ayuda o es mejor que la situación de autarquía, solo si la creación de comercio es mayor que el desvío de comercio. Y para que la creación de comercio sea mayor que el desvío de comercio, los países que se integran deberían ser parecidos o diferentes. Diferentes. Lo más diferentes posibles, ¿sí? Porque es la idea de abrirse como al resto del mundo. Entonces, Estados Unidos se junta con México y dice, bueno, México como China, baratito, ¿no? Y los de México dicen, bueno, me hago la integración con Estados Unidos, y bueno, Estados Unidos como un país desarrollado, como Alemania, ¿se entiende? Entonces es como una mayor divergencia de estructuras productivas, más posibilidad de que haya creación de comercio. ¿Estamos de acuerdo? Si tenemos estructuras productivas exactamente iguales, es más posible que haya desvío de comercio. ¿Sí? Bueno. Entonces, la primer mirada neoclásica es una mirada que dice la integración regional puede ser positiva o no, va a depender de estos temas de creación y desvío de comercio. Aspectos que se explican relativamente fáciles, calculo que los habrán, espero que los hayan entendido, ¿sí? ¿Hay alguna duda de esto? ¿Alguno tiene alguna duda? Tenemos muchos estudiantes de intercambio de Francia, entonces me dice, Il n'y a aucun doute, que es lo mismo que si hay alguna duda. No hay dudas. Bueno, entonces, se explica fácil, se entiende fácil, teóricamente. Calcular esto es terriblemente difícil. Es terriblemente difícil. ¿Por qué? Porque uno puede agarrar y decir, ah, no, bueno, calculá el periodo anterior y el periodo posterior y fíjate qué pasa. ¿Cuál es el problema? El problema es que entre el periodo anterior al proceso de integración regional y el periodo posterior cambiaron muchas cosas y no solo la integración comercial. Entonces, lo que no se puede hacer es el ceteris paribus, ¿sí? Que es necesario como para poder aislar el efecto solamente de la integración regional. Es uno de los problemas que en general tiene la economía, que es muy difícil hacer comparaciones, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenés que poder aislar las circunstancias. Con muchísima información y usando econometría, uno puede tratar de inferir cuál es el impacto de cada una de las cosas, pero requerís una cantidad de información y de historia, de datos, mucho mayor que la que en general se tiene. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que quiero comentar es muy fácil, entonces sí, creación de biocomercio. Ahora, hacer los cálculos en la realidad es extremadamente difícil. ¿Sí? Bien. Vamos a empezar ahora a navegar los otros modelos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el siguiente modelo que vamos a analizar? El siguiente modelo que vamos a analizar es el de la nueva teoría del comercio internacional. ¿Sí?
¿Quiénes estaban haciendo internacional acá simultáneamente? ¿Quién está haciendo internacional? Había algunos que estaban haciendo internacional. O ya dejaron internacional, o ya dejaron desarrollo, o están acá pero no hablan. Bueno, me quería preguntar si ya estuvieron estudiando esa teoría. Bueno, entonces, ¿cuál sería el enfoque de la nueva teoría del comercio internacional sobre esto? Entonces, recordemos de qué hablan estos muchachos. Estos muchachos hablan de economías de escala, mercados internacionales imperfectamente competitivos. ¿Sí? Competencia imperfecta. Entonces, cuando incluimos esos elementos, la integración comercial pasa a tener otra significación muy importante. ¿Sí? Que es que un mercado agrandado, ¿sí? Un mercado más grande permite que tal vez se desarrollen economías de escala y alguno de los países pase a ser competitivo en el producto. Entonces vamos a poner un ejemplo. Supongamos que el resto del mundo es 90, vamos a borrar este caso, nos concentramos en este, ¿no? Nos concentramos en este. Seguimos haciendo lujo de manejo de herramientas tecnológicas. Y ahora ponemos acá 101, ¿sí? Vamos a poner 100. 100, ¿sí? Y economías de escala son 20%. ¿Estamos de acuerdo? Economía de escala por un mercado más grande. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué ventaja le ven las nuevas teorías de comercio internacional a la integración regional? Que teniendo un mercado más grande, se pueden aprovechar economías de escala. Aprovechando las economías de escala, bajan los costos y productos que no eran competitivos ex ante pasan a ser competitivos ex post. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, ¿qué sería ese 20% que pusiste ahí? El 20% es de ahorro de costos por economías de escala. Por tener un mercado más grande, ahora los costos no son de 100 y 100, pasan a ser de 80 y 80. ¿Se Ok, entiende? ¿Se ve esta lógica? sí, sí. Bueno, Entonces ahí en ese caso alguna vez sería loco. Bueno, bueno, entonces la pregunta viene después, la gran pregunta viene después, bueno, genial, pero esa industria, ¿se va a parar en Argentina o se va a parar en Brasil? Porque recuerden, estamos hablando de economía de escala, una empresa que logre economía de escala. ¿Cuál va a ser esa empresa que logre economía de escala? ¿La argentina o la brasilera? En este caso, la Argentina, ¿Por qué la pero argentina? porque bajaste de Argentina, pero lo bueno que tiene en el caso con Brasil es que tiene más población Brasil y puede quizás vender a más personas, dependiendo del tipo de producto, ¿no? Está bien, pero ¿por qué no va a ser que la que quede sea la empresa brasilera que también baja sus costos un 20%? No, tranquilamente podría ser. ¿Cómo? Podría ser tranquilamente y que cierre la Brasil. Argentina también. Bueno, entonces, ¿va a ser en Argentina o en Brasil? ¿De qué va a depender? ¿De qué va a depender? ¿De la competencia? Bueno, ojalá fuera de la competencia, dirían los libremercadistas, pero en la década del 90 aparece una problemática
que me dio de comer bastante porque dio lugar a que nos contraten como consultores desde la Facultad de Ciencias Económicas para el Ministerio de Economía, porque la realidad pasa a ser quién adorna mejor a sus empresas. ¿Qué quiero decir con esto? Podría ser la Argentina, podría ser la brasilera. Ahora vienen los de Brasil y te dicen, sí, ¿sabes qué? Si haces acá, te doy un subsidio. Si haces acá, te doy crédito fácil. Si haces acá, te regalo el terreno. Si haces acá, además vas a ser más feliz, más divertido, bailamos y todas las cosas esas, ¿no? Entonces, a eso se lo llama asimetrías. Asimetrías de política. Entonces, un tema que no estaba en la agenda, cuando se desarrolla la unión aduanera entre Argentina y Brasil, pasa a ser un tema súper crucial. Con los empresarios argentinos diciendo, esto estaría teóricamente bien, pasa que Brasil es mucho más agresivo en sus políticas promocionales, generando asimetrías. Por eso les decía, Ministerio de Economía, Argentina, contrata a la facultad para hacer un estudio de las asimetrías. Pablo Consultor cobra desde la facultad, ¿no? Tampoco fortunas, pero bueno, me dio de comer un tiempito ese tema. ¿Sí? Ahora, ¿cómo controlas las asimetrías? ¿Cómo se pueden controlar las asimetrías? ¿Cómo se controlan las asimetrías, chicos? Europa lo tiene. ¿Cómo? Desarrollando lo que se llaman políticas de defensa de la competencia. Entonces, en Europa, ¿qué tenés? Tenés una comisión de defensa de la competencia que analiza y regula cuánto cada país puede adornar a las empresas para atraerlas. Porque si no, se genera un juego de suma cero. ¿Se entiende? Y lo interesante de esto es que teóricamente vos solo estabas renunciando a la política comercial, ¿sí? Los aranceles, pero ahora resulta que para que esto funcione hay que crear un organismo que te cuente las costillas, que te mire no solo la política comercial, sino que te mire muchas otras cosas. Entonces, si vos decís, che, quiero subsidiar a los peluqueros, bueno, está bien, los peluqueros no pasa nada, digo, es un bien no transable. Pero decís, no, quiero subsidiar la siderurgia, o algo más concreto. Quiero pagarle a General Motors, o sea, subsidiar a General Motors, para que cuando venga a hacer la camioneta, la nueva camioneta, haga la mayor parte de la camioneta en Brasil, ¿sí? Entonces ya no puedo o puede ser objeto de discusión. ¿Se entiende? Es decir, pasa a estar bajo la lupa toda una serie de otras políticas que no tienen que ver con las estrictamente comerciales. Es decir, fíjense que, y es como un patrón, ¿no? A medida que nos vamos de lo neoclásico hacia lo otro, hacia lo más heterodoxo, tenemos miradas más ricas, más enriquecidas, pero también con complejidades de gestión de política mucho mayores. ¿Sí? Bien. Los organismos de defensa de la competencia en este caso son de carácter regional, ¿no? No es que cada país puede regular lo que No, quiere. deberían ser regionales. Pasa que en el Mercosur eso no existe, pero en Europa sí existe. En Europa sí existe.
Bien. Vamos con, bueno, perdón, pequeño comentario. Y esto no no es propio de solo de la integración regional entre países, también a veces pasa a nivel nacional, a nivel local, cuando los municipios se pelean por una inversión. Ay, no, yo armo el parque industrial de Pilar. Y en el parque industrial de Pilar no te cobro ingresos brutos. Y viene entonces otro que dice, no, mira, en el parque industrial de Luján no te cobro ingresos brutos, pero además te doy subsidio, te doy la luz gratis, ¿no? Se genera esa guerra de subsidios que termina perjudicando ¿no? a los gobiernos, a los estados. ¿Sí? Bueno. Vamos con el siguiente enfoque, institucionalistas. ¿Qué mirada le podríamos hacer de institucionalismo a los procesos de integración regional? Una bocha, in boch, en francés no sé si que entenderán, mucho, ¿sí? Ya estaba anunciada la Unión Europea, pero todavía, miren qué viejo que soy, ¿no? Pero todavía no estaba implementado, ya estaba anunciado el euro, pero no estaba implementado, ¿sí? Y la Facultad de Ciencias Económicas, los investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas, entramos, entre yo y otra más, entramos en un robo a mano armada, que era como una especie de grupo de estudios sobre los procesos de integración que financiaba la Unión Europea, ¿no? Con estudiosos de la integración regional de distintos países de Europa y América Latina. Cuando digo era un robo a mano armada, porque no servía para nada eso, ¿no? Realmente no servía para nada. Pero bueno, tienen guita, la tiraban. Y dentro de ese programa, Pablo viaja a presentar un paper a ese grupo en España. Pablo súper contento, digamos, ¿no? Con esta situación. Y te daban determinada cantidad de guita. Te dijeron, mira, che, tenés, no sé, 1.000 euros. Pero no existía el euro todavía. Decía, el euro era una moneda de cuenta. Entonces, yo llego a España, obviamente llevo dólares, los cambio a pesetas, medio me cagaron, ¿no? Y cuando uno, eso, un dato, cuando uno ya es economista y viaja por alguna razón laboral, la cuenta que tiene que hacer, esto es lo más importante del curso, la cuenta que tiene que hacer es que te tiene que alcanzar para el viaje, para comer bien y para traerte algún regalito. Es decir, todas esas cosas tienen que ser financiadas con la guita con la que te da el programa, la empresa o quien sea. Y yo calculé eso, me traje una mini para mi hija, ¿no? Una mini, la mini de Disney, ¿no? El muñequito, todo, calculé genial, pero cuando voy a cambiar mis pesetas de vuelta a dólares, me fajaron como un 10, 15%, ¿no? Y entonces era un negocito en la calle, entonces voy y le digo a la gallega, le digo, pero ¿por qué hay tanta diferencia entre el tipo de cambio cuando compro que cuando vendo? ¿No? Y la española, que no sé si era, digo, era básica o me tomó de tonto, me dijo, por razones de lucro, ¿no? Y obvio que era por razones de lucro. La pregunta era, ¿por qué tanto lucro? ¿No? Entre el tipo de cambio comprador y vendedor. Entonces yo digo, upa, esto de ir, cambiar la plata, volver, sacar la plata, eso es un quilombo, ¿sí? Imagínense entonces un camionero que tiene que ir de Alemania a Portugal, antes de la integración, ¿no? Tiene que ir, cambiaba los marcos por franco franceses, después llegaba a la frontera de España, los cambiaba por peseta, y después iba a Portugal y lo cambiaba por la moneda portuguesa, ¿sí? En cada una de esas fronteras perdiendo tiempo, perdiendo guita, ¿no? ¿Qué hace la integración regional? ¿Qué es lo que reduce?
¿Qué concepto de los El costo institucionalistas? de ¿Quién dijo? transacción. Muy bien, ¿quién dijo qué? Pues se cortó ahí un poco. El costo de transacción. Los costos de transacción. Entonces, la integración regional lo que hace es reducir, pero de manera recontra súper radical, los costos de transacción. Recuerden, para los neoclásicos los costos de transacción no existen. Suponen que no hay costo de transacción. Entonces, se entiende que, o sea, no es que el neoclásico estaría en contra. El neoclásico no lo ve porque no, en su modelo no están los costos de transacción. ¿Se entiende esta lógica, no? Para los neoconstitucionalistas dicen, che, este es un tema crucial. Y cuando uno va a ciertas realidades se da cuenta que esos costos de transacción son fenomenales. Entonces ahora el camionero alemán llega a Portugal sin tener que cambiar guita y sin parar en ninguna aduana. Y eso reduce los costos de transacción de una manera exorbitante. Entonces, ¿qué ventaja tiene la integración regional desde una mirada institucionalista? Tiene la ventaja de que reduce muy fuertemente los costos de transacción. Solo eso, solo eso. ¿Qué otra cosa puede hacer un proceso de integración regional? Lo que puede hacer es fortalecer el enforcement de ciertas reglas de juego que las tornen más creíbles. Vamos a poner un ejemplo. Olvídense de estos últimos 5 meses, ¿no? Regresemos 5 meses atrás. Déficit fiscal, fenomenal. Y yo digo, vamos a bajar el déficit fiscal en la Argentina. ¿Sí? ¿Quién me cree? No me cree nadie. Ahora, imagínense que Argentina fuera Grecia, estuviera en Europa, en la Unión Europea. ¿Qué es lo que hay en Europa? Hay un acuerdo que se llama Acuerdo de Maastricht. ¿Qué es el Acuerdo de Maastricht? Es, muchachos, los que quieran estar en la Unión Monetaria pueden tener hasta tanto de déficit fiscal. ¿Tenés más de ese déficit fiscal un año? Tarjeta amarilla. ¿Tenés más de ese déficit fiscal por más tiempo? Tarjeta roja. Y tarjeta roja de la Unión Europea es muy costoso. ¿Sí? Porque digo, Grecia, yo tengo a los alemanes, tengo a todos que vienen acá con el euro y digo, gran parte de mi economía se basa sobre eso. ¿Sí? Entonces, fíjense que formar parte de una integración regional le puede dar a ciertas instituciones mucha más credibilidad y enforcement. Por eso, no sé si recuerdan que en algún momento se hablaba no de dolarizar, sino de generar una moneda del Mercosur. O hasta con Brasil también solo. ¿Cómo? O hasta solo con Brasil. Bueno, hasta solo con Brasil, pero era esa idea, ¿no? Esa idea de cómo lograr un mayor enforcement y una mayor credibilidad de ciertas reglas de juego, ¿no? ¿Y por qué? Porque estoy incrementando el costo para los políticos de no cumplir con esas reglas. ¿Entiendes? Porque aparecen esas tarjetas amarilla y roja como posibilidades. Entonces, fíjense cómo la mirada institucionalista de una integración regional es tan diferente que de lo que empezamos hablando hace un rato con creación y desvío de comercio, que ahora ya a esta altura tal vez ni se lo acuerdan. ¿Sí? Pero lo mágico, yo digo mágico, tal vez es muy pretencioso, ¿no? Tal vez, pero para mí es mágico,
es cómo los distintos enfoques te permiten ver ciertas realidades desde ángulos tan diferentes. Y fíjense que una cosa no invalida a la otra. Son como capas de entendimiento que se pueden tener. ¿Se entiende? Entonces, aquel que dice, no, los neoclásicos son unos boludos, yo soy institucionalista, también es un boludo. Porque está buenísimo los insights que permite tener el institucionalismo, pero ¿por qué vas a sacrificar los insights que te da la teoría neoclásica, que en algún sentido también pueden ser válidos? ¿Se entiende? Son como capas de entendimiento. Bien, ya nos vamos acercando al final. ¿Y qué mirada le puede dar el evolucionismo a la integración regional? La mirada que le puede dar el evolucionismo es esto puede ser una inyección de competencia controlada, ¿sí? Controlada, ¿sí? La apertura comercial unilateral, abrirse al mundo así de una, es como mandar al leoncito de Madagascar directamente a África, ¿no? ¿Vieron Madagascar o es muy viejo esa película? ¿Sí? Bueno, cuando eran chiquitos calculo que estaba. Bueno, entonces no sé si vieron que lo largan ahí al leoncito y el tipo tiene hambre, pero ve a sus amiguitos y de repente se le cruce que son un bife, ¿no? No un churraco, pero digo, está ahí dudoso. Porque, claro, lo están lanzando de un entorno totalmente protegido donde le daban de morfar en el zoológico y lo lanzan en la selva completa. Bueno, ¿qué es la integración comercial? La integración comercial es decir, mira, te voy a empezar a exponer a la selva, pero de una manera más controlada, ¿sí? Más medida, que lo puedas tal vez manejar mejor, ¿sí? Y obviamente tal vez en algún momento, cuando ya estás entrenado, te podés ir a África y morfarte una cebra. Ese es el primer elemento. Segundo elemento que te da, recuerden que para los evolucionistas no hay racionalidad, hay comportamientos múltiplemente determinados. Y la clave son empresarios capaces, entrenados, preparados, educados, ¿no? Que puedan llevar adelante emprendimientos. ¿Qué hace la integración regional? Permite combinar, permite mezclar, ¿sí? Y en esa mezcla, como en toda mezcla evolucionista, puede haber riqueza. Entonces, y lo que ustedes pueden decir, bueno, pero lo que está diciendo es una boludez, ¿qué quieres decir? Bueno, ejemplo de política de la Unión Europea anclada en esto que estoy diciendo. ¿Qué hacía la Unión Europea? La Unión Europea en sus etapas iniciales decía, vamos a llevar empresarios pymes de Alemania a una ronda de negocios a una zona menos desarrollada de Europa, por ejemplo, España. ¿Por qué? Que se conozcan, que puedan hacer negocios y que los españoles chupen un poco de ese espíritu empresario que que tenían los alemanes y viceversa. Y viceversa. ¿Sí? Es decir, que ampliar la selva no solo expone más a la competencia, sino que además amplía la cantidad de genotipos, de que aparezcan más especies viables. ¿Sí? Entonces, para los evolucionistas, también esos procesos de integración regional pueden ser apropiados. Pero se genera lo mismo que se generaba para la nueva teoría del comercio internacional, pero de una manera más amplia. ¿Por qué? Porque para la nueva teoría del comercio internacional la cuestión era nivelar
los incentivos, las políticas promocionales, los subsidios y esas cosas. Pero los evolucionistas dicen que la capacidad de una empresa viene determinada en gran medida por lo que llaman Sistema Nacional de Innovación. ¿Sí? Todo aquello que un Estado hace para que una empresa tenga más chance de ser exitosa. Y en el Sistema Nacional de Innovación aparece, obviamente, los subsidios, pero también aparecen otras cosas, como por ejemplo la infraestructura, como por ejemplo la educación, como por ejemplo, no sé, la salud y todo ese tipo de cosas. Entonces, los países que se integran tienen que estar atentos a quién tiene el Sistema Nacional de Innovación más desarrollado, porque el que tenga el sistema de innovación más desarrollado va a ser el que tenga la capacidad para aprovechar mejor ese proceso de integración regional. Entonces, lo que podemos ver nuevamente, como decíamos antes, es que cuanto más sofisticada es la mirada, cuanto más vamos agregando capas a esa mirada, más complejo se hace todavía gestionar bien los procesos, porque más variables entran en juego. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda, consulta? Sí, profe, una consulta. Con respecto a la segunda mirada que vimos de la nueva teoría del comercio internacional, para resolver el problema ese de, digamos, de diferencias entre regiones en sentido a en qué país se van a instalar las economías de escala, por así decirlo, la única Sí. solución, digamos, que le encuentran es, o la política que recomiendan, vendría a ser como desarrollar una institución de defensa de la competencia, digamos, regional, o hay alguna otra política. No, no, a ver, o sea, si se quiere hacer de manera más aséptica, más liberal, es esa que vos decís. La otra alternativa es que se haga de una manera más planificada, negociando. Entonces, che, Brasil, vos vas a quedarte con General Motors, buenísimo, dale el incentivo. O sea que a Ford me lo traigo yo. ¿Se entiende? Es decir, uno puede decir, nivelamos las políticas para que sea el mercado el que determine dónde se dan las economías de escala, o las negociamos. O las negociamos. Lo que decían los argentinos es que lo que no se puede hacer es dejar que el otro haga políticas más agresivas y uno quedarse con los brazos cruzados, porque ahí te embocan. Eso decían los empresarios argentinos. En ese caso, digamos, tendría que salir a negociar para, suponete que en ese caso de Argentina, que ve que Brasil está haciendo políticas para promocionar altamente la industria, puede hacer, digamos, no sería muy conveniente que Argentina haga lo mismo, sino que negocie, Que a ver negocie, con porque si qué. hace lo mismo, lo que ocurre es que se genera un juego de suma cero, donde Argentina y Brasil terminan perdiendo guita, ¿no? Terminan perdiendo guita tratando de subsidiar o tratando de atraer las inversiones. Bien, sería como un desperdicio de recursos en ese caso. Como un, Un desperdicio de recursos por parte de ambos claro, como un países, desperdicio de porque recursos, que en la teoría económica se lo llama juego de suma cero, equivalente a una guerra de precios entre empresas, equivalente a una guerra de promociones entre bancos. ¿Se entiende? sí, sí, perfecto. Gracias, profe. Bueno, entonces, de vuelta, la conclusión más importante es, ¿cuál de estas teorías es la mejor? Ninguna, porque va a haber aspectos de la integración regional que los tenés que analizar con cierto herramental y otros aspectos que con ese herramental no lo puedes analizar y tenés que analizarlos con otros. ¿Qué tiene que tener el buen economista? El buen economista tiene que manejar todos estos enfoques con una agilidad fenomenal.
¿sí? Es como decir, mira, yo como economista la ventaja que tengo es que tengo muchos programas en mi procesador. Y una de aquellas cosas en las que estoy entrenado con el procesador es que me elija el programa que mejor sirve para cada cosa. Entonces, querés escribir, no sé, un paper, escribirlo en Word. Pero querés escribir una presentación, hacela en PowerPoint. ¿Sí? Y así sucede. ¿Querés hacer cuenta? Hacerlas en Excel. Bueno, eso es lo que le estamos planteando a ustedes como economistas. Digo que a esta altura, nuestra experiencia, nuestra mirada es que llegan con debilidad en ese aspecto, ¿no? Llegan débiles en ese, pero llegan débiles no solo en el tema de manejar distintos modelos, sino que llegan débiles en el entendimiento de qué es ser un buen economista. Bueno, y por eso que no solo le dimos la clase de teoría, sino que les damos estas otras clases para poner en evidencia o mostrar cómo esta mirada es relevante para ser un buen economista y entender la realidad. ¿Eh? Bueno, chicos, muchísimas gracias y estaríamos cerrando por el día de hoy. ¿Sí? Gracias, profe. Chao, gracias. Gracias. Gracias, profe. Gracias.